Nuevo video de la Santa Biblia. Finalizamos San Mateo y comenzamos con San Marcos. Quédate a disfrutar de este nuevo despertar. Instrucción a los misioneros. Institución de los 12. Jesús convocó a sus 12 discípulos. Y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros. Y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés, luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Misión de los 12. A estos 12, Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos. Expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también. Evangelio según San Marcos. Y preparación del ministerio de Jesús. Ministerio de San Juan Bautista. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, mira que envío a mi mensajero delante de ti, para que vaya preparando tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Apareció Juan Bautista en el desierto, predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados. Y toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de pelo de camello con un ceñidor de cuero a la cintura. Y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba. Después de mí, viene el que es más poderoso que yo, ante quien yo no soy digno de inclinarme para desatarle la correa de las sandalias. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Bautismo de Jesús. Y sucedió que en aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nada más salir del agua vio los cielos abiertos y al Espíritu que, en forma de paloma, descendía sobre él, y se oyó una voz desde los cielos. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Tentaciones de Jesús. Enseguida el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. Y estuvo en el desierto 40 días mientras era tentado por Satanás. Estaba con los animales, y los ángeles le servían. Primera parte. Ministerio de Jesús en Galilea. Comienzos del ministerio de Jesús. Predicación de Jesús. Después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creer en el Evangelio. Vocación de los primeros discípulos. Y, mientras pasaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús: Seguidme y haré que seáis pescadores de hombres. Y, al momento, dejaron las redes y le siguieron. Y pasando un poco más adelante, vio a Santiago el de Zebedeo y a Juan, su hermano, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Y dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se fueron tras él. Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Entraron en Cafarnaún y, en cuanto llegó el sábado, fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Y se quedaron admirados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Se encontraba entonces en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le conminó: Cállate y sal de él. Entonces, el espíritu impuro, zarandeándolo y dando una gran voz, salió de él. Y se quedaron todos estupefactos, de modo que se preguntaban entre ellos: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con potestad. Manda incluso a los espíritus impuros y le obedecen. Y su fama corrió pronto por todas partes, en toda la región de Galilea. Curación de la suegra de San Pedro.
En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y de Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Le desapareció la fiebre y ella se puso a servirles. Otras curaciones. Al atardecer, cuando se había puesto el sol, comenzaron a llevarle a todos los enfermos y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpaba en la puerta. Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Y no les permitía hablar porque sabían quién era. Sale a un lugar solitario para orar. De madrugada, todavía muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Y allí hacía oración. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él. Y cuando lo encontraron le dijeron, todos te buscan. Y les dijo, vámonos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique también allí. Porque para esto he venido. Y pasó por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Curación de un leproso. Y vino hacia él un leproso que, rogándole de rodillas, le decía, si quieres, puedes limpiarme. Y, compadecido, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante desapareció de él la lepra y quedó limpio. Enseguida le conminó y le despidió. Le dijo, mira, no digas nada a nadie, pero anda, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés por tu curación, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, en cuanto se fue, comenzó a proclamar y a divulgar la noticia, hasta el punto de que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios. Pero acudían a él de todas partes. Curación de un paralítico. Y, al cabo de unos días, entró de nuevo en Cafarnaúm. Se supo que estaba en casa y se juntaron tantos, que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron trayéndole un paralítico, llevado entre 4. Y como no podían acercarlo hasta él, a causa del gentío, levantaron la techumbre por el sitio en donde se encontraba. Y después de hacer un agujero, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, y pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y enseguida, conociendo Jesús en su espíritu que pensaban para sus adentros de este modo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, se dirigió al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó, y al instante tomó la camilla y salió en presencia de todos. De manera que todos quedaron admirados y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto nada parecido. Vocación de Mateo. Y se fue otra vez a la orilla del mar. Y toda la muchedumbre iba hacia él, y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al telonio, y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Ya en su casa, estando a la mesa, se sentaron con Jesús y sus discípulos muchos publicanos y pecadores, porque eran muchos los que le seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, empezaron a decir a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Lo oyó Jesús y les dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cuestión sobre el ayuno. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno, y vinieron a decirle, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y, en cambio, tus discípulos no ayunan? 19 Jesús les respondió, ¿acaso pueden ayunar los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos? Durante el tiempo en que tienen al esposo con ellos no pueden ayunar. Ya vendrán días en que les será arrebatado el esposo, entonces, en aquel día, ya ayunarán. Nadie cose un remiendo de paño nuevo a un vestido viejo,
porque entonces lo añadido tira de él, lo nuevo de lo viejo, y se produce un desgarrón peor. Tampoco echa nadie vino nuevo en odres viejos. Porque entonces el vino hace reventar los odres, y se pierden el vino y los odres. Para vino nuevo, odres nuevos. Cuestión sobre el sábado. Un sábado pasaba él por entre unos sembrados. Y sus discípulos mientras caminaban comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y les dijo, ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando se vio necesitado? Y tuvieron hambre él y los que le acompañaban. Como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, sumo sacerdote. Y comió los panes de la proposición, que sólo a los sacerdotes les es lícito comer. Y los dio también a los que estaban con él. Y les decía, el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor hasta del sábado. Gracias por acompañarnos hasta el final. No te olvides de darle me gusta, compartir y suscribirte para crecer en este nuevo despertar en Cristo.